Ya quedó, profe. Sí, bien. Digo, yo creo que es la opción. Ya. Esperemos que no sea muy cotidiano esto, ¿no? Pero ya se ve, ¿no? Sí, sí mejoró. Digo, la otra opción que pensé es, no sé si alguien de ustedes transmite por YouTube o ha transmitido por YouTube. Había comentado que tampoco le gustaba el Meet, profe. Lo que me dijeron es que se traba mucho también con la imagen. Yo sé si no lo sé. ¿Lo han, lo han usado? Sí, ahorita, de hecho, tenemos la mayoría de las clases en Meet, pero como no ocupamos pizarrón así físico como usted, pues no, tampoco hemos probado así. Sí, sí, porque digo, en presentación y eso, pues sí se ve, sí funciona bien, ¿no? Pero en pizarrón no lo sé, no sé, que también la calidad de la imagen. Mensaje, traba, ¿no? Dependiendo del internet. Y pues no lo sé. Digo, porque la otra opción sería transmitir por YouTube. Me imagino que YouTube tiene más capacidad, ¿no? De eso, pero digo, el problema es para que ustedes hablen, pregunten. Digo, y también quién sabe, ¿no? Cómo transmitan. Bueno, ahorita ya. Luego haremos esos experimentos. Bien, entonces estamos en esto, ¿no? Vamos a probar que ese un abierto menos un punto es abierto. Entonces, habíamos dicho, tomamos un punto en U menos P. Dado que U es abierto, pues existe un epsilon, tal vez la bola de radio epsilon por centro en X y queda en U. ¿Sí? Hasta ahí, pues ya diríamos, bueno, pues a lo mejor este también se queda en U menos P. Pero posiblemente este punto, digo, este abierto, puede tener a P. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el dibujito, ¿no? Tenemos a U, tenemos a X, por aquí tenemos a P. Posiblemente la bola que hace esto, esta con este radio se pueda comer a P. ¿Vale? Entonces, como no queremos eso, vamos a hacer la bola más chiquita. Entonces, ya que X es distinto de P, pues se tiene que la distancia de X a P es distinto de 0. Y además positiva, ¿no? Pues entonces elegimos delta como el mínimo entre epsilon y la distancia de X a P. ¿Vale? Y entonces ahora lo que hay que probar es que tenemos que probar la bola de radio delta con centro en X se queda contenida menos el punto P. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que probar. Pues entonces elegimos un punto aquí y vemos que está aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué me sugieren? ¿Hay alguna forma rápida de probar eso? ¿No se puede por casos? ¿Cuál es eso? Que, por ejemplo, delta, digo, epsilon sea menor que la distancia de XP y el otro viceversa. Esa sería una opción. Decir, bueno, este es un caso, está bien.
Pero el otro es que P no esté en esa bolita azul, ¿no? Entonces ya prácticamente ya acabamos. Y esa sería una posibilidad, ¿no? Irnos por probar esas dos posibilidades, que el P esté en la bola de radio epsilon o P no esté en la bola de radio epsilon. Uno es trivial, ¿no? El trivial es cuando P no está en la bola. Si P no está en la bola, pues entonces la bola de radio epsilon se queda en menos P, ya. Eso ya acabé. El caso interesante sería el segundo caso. ¿Vale? A ver, vamos a pensar en el segundo caso, ¿cómo se probaría? Y a lo mejor sale ya un caso pues, prácticamente general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para probar contenciones? Mando un punto aquí, tomo un punto Z, tengo que probar que está aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo pruebo? Digo, la idea debe ser bastante simple. Tenemos que usar que esta bola, fíjense que está centrada en el mismo punto. ¿Cuál es la diferencia? El radio. ¿Vale? ¿Qué tiene de interesante ese radio? Pues que hace que esta delta no se toma P, ¿no? O sea, en esta bola no está P. Entonces, la primera observación. P no está en la bola de radio densa con centro en X. ¿Quién me dice por qué no está? Una pregunta, profe. ¿En la bola de radio epsilon sí está P? No sé. En esa no sé. Pero en esta seguro no. ¿Por qué? En la de radio epsilon no lo sé. Esta no sé. Ni idea. Porque, que no es porque buscamos, porque estamos restando pues el punto P al otro conjunto y No, porque pues la distancia del radio abarca hasta allá, pero pues se supone que P es un punto abierto, entonces no se toca, ¿no? no, no. ¿No? ¿No es por cómo definimos a delta? Sí, Es como si, o sea, el propósito de definir a delta es precisamente que P nunca esté dentro de la bola. Entonces, cuando epsilon es más grande, la distancia del punto X a P pues va a ser más pequeña y entonces como que se redefine esa como el radio y ya pues no entra P. A ver, platico, ¿cuáles son los errores que ahorita mencionamos? Aquí se ve bien, ¿no? Fíjense, piensen que U es el pizarrón y aquí tienen al punto X. Y entonces por aquí está P. ¿Se los ven? Entonces, claramente, si yo el pizarrón, si yo tengo el pizarrón y le quito P, entonces aquí va a haber un huequito. Pero ese conjunto sería U, ¿no? Que es lo que me habían dicho ahorita antes de, bueno, la observación antes que dije que estaba mal. Entonces, este punto me dice, no, pues este no está, entonces como una bola que está por aquí va a tener a este punto que no está. Entonces, la primera cosa es, sí, no está en el conjunto U menos P, ahí no está, pero ese punto P sí está en el pizarrón. Mira, ahorita lo que estoy haciendo es que le estoy quitando para hacer la representación del conjunto U menos P, pero el punto P ahí está, no se nos olvide. Si yo tomo todos los puntos que están a distancia menor que 10, digamos, de este punto X, entonces seguramente voy a tomar al punto P. Aunque no está en este conjunto, sí está en el pizarrón. ¿Vale? Entonces la distancia sí va a ser menor que 10. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el motivo por el cual estaba mal la observación anterior. O sea, no es que P ya de repente desaparezca del universo, ¿no?
P está ahí, salvo que no está en ese conjunto abierto. Bueno, en este conjunto quiero probar que es abierto, pero sí está en el pizarrón. ¿Vale? Esa observación por eso está mal. Bien. Ahora, yo ya sé que el conjunto pizarrón, ¿no?, es abierto. Y entonces, pues puedo meter ahí una bolita de ese tamaño. Bueno, imagínense que ese es el centro. Vamos a mover el centro para que se vea más creíble el asunto. ¿Está? ¿Vale? Tenemos esa bola con ese centro. Fíjate que pues ya esa ya se quedaba en el pizarrón. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? U es abierto, entonces existe epsilon tal que toda la bola, que es esa, se queda contenida en el pizarrón. ¿Sí? Pero fíjate que ahí el problema es justamente el que platicábamos. P está en la bola. Es decir, si yo me preguntara, oye, ¿esa bola de radio epsilon se queda en U menos P? Y la respuesta pues es no, porque P está ahí. Si yo me fijo que si esta cosa está en el conjunto pizarrón menos ese punto, pues me van a decir, no está. Mira, aquí hay un punto que se llama P, que está en la bola, ¿no? Que la distancia de P a X es menor que epsilon, pero no está en el conjunto U menos P. ¿Sí se entiende todo eso? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, pues lo que necesitamos es tomar una bola más chiquita que no contenga P. Entonces lo que les digo, bueno, no te preocupes. Fíjate que la distancia de X a P es distinta de 0. Es más, como es una distancia, pues es positiva. Entonces podemos elegir delta como el mínimo entre epsilon y la distancia de X a P. ¿Por qué? Porque entonces la distancia de X a P va a ser nuestro nuevo radio. Este era el radio epsilon. Este ahora se convierte en nuestro nuevo radio. Y como es una bola abierta, es decir, no me interesan los puntos que están exactamente a distancia X a esta distancia, digamos, llámale R, nada más como para no volver a esa distancia de X a P. Como no me interesan todos los puntos que están exactamente a distancia R de X, pues en particular no me interesa el punto P. El punto P no va a estar dentro de la bolita. Entonces aquí yo voy a dibujar una bolita nueva, ¿vale?, que no contiene el punto P, pero se queda contenida en la bolita grandota, en la bolita de radio epsilon con centro en X. Entonces tengo una nueva bolita más chiquita que no contiene el punto P y se queda contenida en la bolita grandota. ¿Vale? Entonces prácticamente esa observación es la que tenemos que decir, bueno, pues entonces ya acabaste, fíjate. Este de aquí, P no está aquí. ¿Por qué? Pues la distancia de P a X es menor, digo, es igual a delta. No es menor, es mayor o igual a delta. ¿Por qué? Porque delta está elegido entre el mínimo de estos dos. Entonces delta es más chiquito que este en particular. Puede ser igual, sí, pero puede ser que sea más chiquito. Porque a lo mejor epsilon, en una de esas, era más chiquito. ¿Vale? Eso no lo sabemos tampoco. Delta sí sé que es más chiquito porque delta es el mínimo. Entonces, al ser el mínimo, pues es menor o igual. ¿Sí? Esa era la condición de ser mínimo, ¿no? Una cosa es el mínimo de un conjunto si es menor o igual para todos los elementos. Por eso, este que es el mínimo, pues en particular es menor o igual que este elemento, que es uno de los que estoy preguntando, eligiendo el mínimo. ¿Vale? Entonces, como la distancia de P a X, lo peor que puede ser es este elemento,
pues entonces P no puede estar en el conjunto. Entonces P no puede estar en el conjunto, en esa bola de radio delta. Y entonces, pues ahora lo único que tienen que decir es, ya está. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que la bola, además, la bola de radio delta con centro en X se queda contenida en la bola de radio epsilon con centro en X. En el dibujo se ve claro, ¿no? Porque la bola de radio delta con centro en X y la bola de radio epsilon con centro en X son concéntricas, es decir, tienen el mismo punto central. Y además delta, como lo elegí, es más chico que epsilon. Es otra vez menor o igual que epsilon. ¿Vale? En particular, pues eso implica que los puntos que están a menor distancia de X, pues están aquí. ¿Sí se entiende? ¿Podría repetir eso, por favor? A ver, lo voy a probar. Entonces, tengo que probar. Además, esto pasa. En efecto. Sea Z un punto acá. ¿Vale? Tengo que probar que este está acá. Pero entonces, ¿qué significa que Z está aquí? Tengo que la distancia de Z a X es menor a delta. Esa es la definición de estar aquí. ¿No? Sí. Pero delta es más chiquito que epsilon. Otra vez vuelvo a usar lo mismo. Como delta es el mínimo entre esos dos elementos, pues en particular es menor o igual a este. Pues eso ya está, ya acabé. Tengo que la distancia de ZX es menor o igual a epsilon. Es menor estricto, perdón. Es menor estricto a epsilon. ¿Y eso qué significa? Que Z está en la bola de radio epsilon con centro en X. ¿Vale? Es justo lo que estaba diciendo yo como afirmación. La bola de radio delta con centro en X se queda contenida en la bola de radio epsilon con centro en X. La prueba es esta. Dado que todos los puntos de esta bola satisfacen que la distancia de Z a X es menor a delta, y delta, por la elección de delta, es menor o igual a epsilon, entonces se sigue que la distancia de Z a X es menor o igual a, menor estricto a epsilon. Pero esto de aquí, que la distancia de Z a X sea menor a epsilon, implica que, que Z está en la bola de radio epsilon con centro en X. Esto. Y entonces, pues ya acabaste. ¿Por qué? Vamos a borrar esto que está aquí. Para terminar la prueba. Pues además tenemos esto. Tenemos que la bola de radio delta con centro en X se queda contenido en la bola de radio delta con centro en X, o epsilon con centro en X. Y este se eligió de tal forma que se quedara contenido en U. ¿Vale? Entonces, como P no está en la bola de radio delta con centro en X, pues todos estos puntos de aquí, entonces, tenemos que la bola de radio delta con centro en X se queda contenida en U menos P. Porque toda esta se queda en U. ¿Cuál es el único punto que posiblemente no se queda aquí? P. Pero P no está en la bola de radio delta. Entonces ya acabaste. Toda la bola, en efecto, se queda en U menos P.
este punto P no está aquí. Entonces se lo puedes quitar de ambos lados. Se lo quitas de este lado, se lo quitas de este lado. Y entonces la contención se sigue siendo la misma. Pero este de aquí, quitarle P, no le hace nada. Y eso termina la prueba. ¿Vale? Entonces, aquí, si se dan cuenta, digo otra vez, mi mismo comentario de ayer, ¿no? Al final de la clase. Las cosas se van a poner más interesantes. Entonces, tengo muchos detalles ahí que creo que les hacen falta revisar, ¿no? Sobre todo de conjuntos, yo creo. Pues denle una revisada a conjuntos. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, al final, ¿por qué quedó que la bola con radio delta y centro en X era menor a U, menos P? ¿Lo último? Ajá, lo último. Ok, voy a escribirlo lo que dije. Voy a borrar lo que está abajo para poder escribirlo bien. Esto es cierto, ¿sale? La bola de radio delta se queda aquí, es lo que probé aquí arriba, y esta se queda aquí. Entonces, lo que sabemos es lo siguiente: la bola de radio delta con centro en X menos P, pues si yo a una contención le quito lo mismo de ambos lados, no le hago nada, o sea, le estoy quitando los mismos puntos. Si estaban o no estaban, no importa. Pero como todos estos ya se quedan aquí, entonces todos estos, sin el P, se quedan aquí sin el P. O sea, no estoy prácticamente diciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, vamos bien. Entonces, pero fíjense, yo vi que este punto P no estaba aquí. Entonces, si a un conjunto le quitan un punto que no está ahí, pues el conjunto no le pasa nada, sigue siendo el mismo conjunto, ¿no? Si el conjunto del 1 y 2 le quitan el 3, pues sigue siendo el conjunto del 1 y 2, ¿no? A ver, si a un conjunto le quitan un punto que no está en el conjunto, pues sigue siendo el mismo conjunto. Es el caso. Este punto no está aquí. Por lo tanto, este conjunto, sin ese punto, pues sigue siendo el mismo conjunto. Es justo lo que queríamos probar. La bola de radio delta con centro en X queda en U menos P. Es lo que les decía hace rato, quitarle un punto de ambos lados, que no es el punto, o sea, que no está el punto acá, pues ese lo deja igual, y el de acá pues es U menos P, y este es el que queríamos ver que en efecto la bola queda aquí. ¿Vale? Eso ya ahora sí termina la prueba. Por lo tanto, pues ya tenemos varias cosas, ¿no? De aquí. Tenemos, como corolarios, tenemos varios. El primer corolario sería que si P1, P2, P sub n es un conjunto finito, y U es un abierto,
Entonces, U menos ese conjunto está abierto. ¿Cierto? Es decir, si le quito una cantidad finita de puntos a un abierto, ese sigue siendo un abierto. ¿Sí? Ese sería nuestro primer corolario. La prueba, pues la podemos hacer por inducción, ¿no? Como son una cantidad finita, es decir, para cualquier número natural n, entonces lo podemos hacer por inducción. Entonces ese conjunto se puede quitar cualquier cantidad finita de puntos, y si ese sigue siendo un abierto, y la prueba se hace por inducción. Es más, se puede hacer por inducción completa. ¿Sí? Ya está. La siguiente condición, el siguiente corolario, que es justo el que el que había dejado de tarea. El corolario. El conjunto unipuntual P es cerrado. ¿Sí? Tomas un punto P, entonces ese es cerrado, en efecto, sí, porque la prueba es bastante rápida. El conjunto Rn es abierto, y por lo tanto también lo es Rn menos el punto P. ¿Y quién es ese conjunto? Pues es justamente el complemento del conjunto unipuntual P. ¿Sale? Entonces ya está. Nosotros queríamos justamente probar que el complemento del conjunto unipuntual P es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque esa es la definición de que el conjunto P sea un conjunto cerrado. ¿Sale? Y entonces todavía podemos decir un poco más, como que juntando estas dos mismas ideas. Si P1, P2, P sub n es un conjunto de puntos, entonces este conjunto es cerrado. ¿Vale? Tengo un conjunto cerrado, es decir, una cantidad finita de puntos es un conjunto cerrado. ¿Vale? Ese sería nuestro siguiente corolario. Entonces ya más o menos empezamos a ver qué significa un conjunto abierto, un conjunto cerrado, y ya tenemos ejemplos de conjuntos cerrados, que es los unipuntuales son conjuntos cerrados, los conjuntos finitos son conjuntos cerrados, y además, si nos regresamos a la clase de ayer, todos los complementos de nuestros conjuntos que probamos ayer, que eran conjuntos abiertos, todos sus complementos van a ser conjuntos cerrados. ¿Vale? En particular, van a tomar un foto. 3, 2, 1. Entonces, en particular, el día de ayer probamos varios conjuntos que eran conjuntos abiertos. Ahorita ya no los voy a escribir, simplemente los vamos a recordar. El más importante que probamos es que las bolas abiertas eran conjuntos abiertos. Entonces sus complementos son conjuntos cerrados. ¿Vale? ¿Quiénes son los complementos de una bola abierta? Pues es Rn menos esa bola abierta, ¿no? Ahorita lo dibujo bien. Es que se abrió aquí en la página. ¿Ya?
Entonces, ¿quién es? Digamos, imagínate que este es Rn. Aquí tienen una bola abierta. Entonces, ¿quién es el complemento? El complemento de esa bola abierta es justamente todo Rn, tomar la frontera y quitárselo. Es todo esto. Incluyendo esa como esferita. ¿Vale? Bueno, que en este caso es un círculo, pero bueno, en el caso de Rn es una hiperesfera, ¿no? Eso significa, luego lo vemos. ¿Vale? Entonces eso es el complemento, y entonces este es un conjunto cerrado. Es decir, no nos vamos a quedar con la idea de que un conjunto cerrado pues es como flaquito, ¿no? Porque un punto es un flaquito, un conjunto de puntos son muchos flaquitos, ¿no? Pero sigue siendo flaquito. Pero en este caso, fíjense que ya un cerrado, pues ya es prácticamente todo Rn menos un conjunto, pues chiquito, ¿no? Una bolita abierta. Entonces este ya es, por ejemplo, en R2 nosotros probamos que el semiplano superior era un conjunto abierto. Probamos que este conjunto, sin el eje X, era un conjunto abierto. Entonces, ¿quién es el complemento de eso? Pues el complemento de eso es todo lo de abajo, incluyendo el eje X. Es decir, esto azul es un conjunto cerrado. ¿Vale? Lo que vamos a probar ahorita. Vamos a probar que una bola cerrada, vamos a definir qué significa una bola cerrada, y vamos a ver que en efecto eso es un conjunto cerrado. Entonces, definición. Una bola cerrada de radio epsilon se define y regularmente le llaman disco. Se define como y se pone como una D epsilon de centro X, una bola cerrada de radio epsilon y centro en X, y después de subir y centro en X, se define como antes, ¿no? En lugar de la B de bola abierta, pues ahora es un disco de radio epsilon con centro en X. Va a ser prácticamente todos los puntos Z que están en el Rn, tales que la distancia de Z a X es menor o igual a epsilon. Es prácticamente una bola. Esto es una bola abierta, ¿sí? Solo que ahora le estoy permitiendo que sea igual. Es decir, si me estoy tomando como en consideración la esferita, ¿no? La capita de afuera. ¿Vale? Entonces, si tenía antes la bola abierta la representaba así, le quitaba estos puntos. ¿Vale? Estaba como punteando todo eso. Entonces, eso representaba la bola abierta de radio epsilon con centro en X. Pero ahora nuestro disco va a ser exactamente lo mismo, va a ser la misma cosa, nada más que ahora no lo voy a puntear. Ese va a ser el disco de radio epsilon con centro en X. ¿Vale? Este va a ser nuestro disco. Muy bien. ¿Dudas del conjunto? Más o menos bien, ¿no? Está claro quién es ese conjunto. Es simplemente una bola con los puntos de hasta afuera. Perfecto.
Entonces, la afirmación, nuestra proposición que tenemos que probar. El conjunto para cada epsilon. Para cada epsilon mayor a 0. Cada PRX en Rn. ¿Sale? El conjunto. El disco de radio epsilon con centro en X es un conjunto cerrado. ¿Sale? ¿Qué debo de probar? Que Rn menos el disco es abierto. Exacto, ¿no? Tengo que probar que Rn menos el disco está abierto. Muy bien. Vamos a ver cuál sería la idea. 3 minutos. Rn, pues es el pizarrón, ¿no? Como siempre. Entonces tengo aquí el disco. Y entonces lo que tengo que probar es que para cualquier punto fuera del disco, digamos este punto P, ¿sale? Existe una bolita que se queda completamente metido en el pizarrón, menos ese agujero, ¿no? Yo no puedo llegar a tocar ese agujero que está aquí. ¿No? Entonces es más o menos obvio que si tomas cualquier punto que no esté en el disco, pues vas a poder hacer esto. Por más cercano te encuentres a la frontera, siempre es posible encontrar ese disquito. Entonces, ¿cuál sería la opción? La opción es más o menos la misma idea que antes. Fíjate la distancia que hay de P a X. ¿Vale? ¿Vale? Tienes la distancia de P a X. Entonces, es claro que esta distancia es epsilon. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a proponer es delta igual a la distancia que hay de P a X, dado que P está fuera del disco, la distancia de P a X, es claro, que la distancia de P a X es mayor estricto epsilon. No es igual, porque si no estaría en el disco, tampoco es menor, porque si no estaría en el disco, pero entonces si tengo una distancia que es un número real, y no es ni menor a epsilon, ni igual a epsilon, pues tricotomía me dice que la única opción es que sea mayor. ¿Todos bien? Sí. Entonces, pues ya está. Tengo esto, entonces como este es mayor a epsilon, entonces podemos elegir delta igual a la distancia de P a X menos epsilon. Esto, dado que esto es mayor a epsilon, esto de aquí es mayor a 0. Y además, esto que está aquí se va a portar bonito. Mira, voy a aprovechar este círculo perfecto que está aquí. Aquí está el centro. Este nada más lo ven ustedes, yo no lo veo. Querían que quitara, pero ya lo voy a aprovechar. Y este radio que está aquí, este es epsilon, y este radio que está aquí es justamente como el que hace esto. Déjenme